Restaurando el altar. Porque hay uno solo que puede revelarte quién es Jesucristo, el Espíritu Santo. Una desafiante e inspiradora serie de enseñanzas que te conducirán a un encuentro con Dios que transformará tu vida. Tu alma, tu espíritu está buscando tener un encuentro con el verdadero amor de tu vida. Con el pastor Luis Caicedo. Damos gloria a Dios por este tiempo tan especial que Dios nos permite tener. Y vamos a continuar con las enseñanzas. Ayer iniciamos con la enseñanza del libro El Pacto de Dios con el Hombre. Y hoy vamos a continuar. ¿Cuántos estuvieron ayer? Si han revisado su libro, si han leído su libro. Para los que no saben, estamos desarrollando un estudio en este libro, El Pacto de Dios con el Hombre. Es un libro que usted lo puede obtener ahí en la librería. Es un libro que el Señor me permitió escribir y es una serie de enseñanzas que son muy importantes que usted las entienda. El propósito de Dios para salvarnos es lo que vamos a conocer y entender mejor en esta serie de enseñanzas. Y estamos grabando todas estas enseñanzas para que también usted las pueda ver a través del Facebook o a través de nuestro sitio web o en YouTube también. Así que vamos a continuar con lo que hemos iniciado el día de ayer. Vamos a estar durante todos estos días aprendiendo sobre este libro, El Pacto de Dios con el Hombre, y también estaremos viendo el otro libro que también el Señor me permitió escribir, Restaurando el Altar. Así que vamos a preparar el corazón, cierre sus ojos, póngase de pie por favor, allí donde está, colóquese de pie, levante sus manos, abra su corazón y empiece a decirle: Señor, aquí estoy para que me hables. La palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová, la palabra de Dios, en ella está la sabiduría, en ella está la cobertura divina para nuestras almas. La palabra de Dios dice que la palabra es escudo a los que andan rectamente. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre, invocamos el poder de la sangre de Jesús para que nuestras conciencias sean limpiadas de toda obra muerta. Señor, invocamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús, toma tú el control, toma el control de cada mente, de cada corazón, toma el control de cada vida, Señor. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Te pido que hables a nuestros corazones conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento si es tan amable. Y vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos ayer. El día de ayer la estuvimos viendo en primer lugar qué es el pacto. ¿Quién recuerda lo que vimos ayer? ¿Qué es un pacto? La Biblia dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, que un pacto, aunque sea entre hombres, nadie lo invalida y nadie le añada. Si es entre hombres así de serio, cuánto más será con Dios. Y vimos ayer que Dios propuso hacer un pacto con el ser humano para un propósito. ¿Cuál fue el propósito que vimos ayer por el cual Dios se propuso hacer un pacto con el ser humano? ¿Se recuerda alguno de lo que vimos ayer? En el pacto de Dios vimos que hay tres cosas importantes que confluyen. En el pacto de Dios confluye el amor, la compasión, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Dios en su pacto está expresando su amor,
su gracia y su misericordia para con el ser humano. La gracia viene como resultado del amor de Dios hacia el hombre, y la misericordia viene como resultado de la gracia. Esas tres cosas son manifestadas en el pacto de Dios con el hombre. Pero ¿para qué Dios hace un pacto? Nosotros vimos ayer que la funcionalidad o la necesidad del pacto, más bien, la necesidad del pacto es por el pecado del hombre. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos, dice la Escritura, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. O sea, que todo ser humano, incluido usted, incluido yo, estábamos condenados a la muerte a causa del pecado. Pero Dios determina por amor extender su gracia hacia el hombre. Y es aquí cuando aparece el pacto de Dios. En el libro de Génesis nosotros vimos en el capítulo 6 cómo Dios habla a Noé y le dice a Noé que ha decidido el fin de toda carne, pero le dice a Noé: yo haré pacto contigo y en ese pacto entrará tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Es importante que usted entienda, cuando Dios hace pacto con el hombre, Dios incluye también a su familia. Por eso, si usted está aquí en el pacto, en el nuevo pacto que hemos hecho por medio de Jesucristo, también su familia tiene derecho a recibir la salvación por medio de la fe que usted ha puesto en Cristo Jesús. Por eso es que dice el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, entra en el pacto de Dios. ¿Por qué? Para entrar en el pacto en este tiempo solamente hay una puerta, se llama Jesucristo. Jesús dijo que la sangre que Él derramó es la sangre del nuevo pacto. Y por medio de ese nuevo pacto, nosotros entramos en una nueva relación con Dios, y en esa nueva relación con Dios hay oportunidad, hay esperanza para nosotros, para nuestras esposas, para nuestros hijos y para las mujeres de nuestros hijos también. Por eso dice el apóstol Pablo, una vez más le repito, le dice al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ayer nos quedamos en el propósito del pacto, el propósito del pacto. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar de la elección divina en la página 16 del libro. Si usted no tiene libro, puede seguir la enseñanza con la Biblia, y o si quiere puede ir a la librería, allí está el libro, lo puede comprar, o al final también lo puede comprar. Si usted tiene el libro, abra la página 16 y vamos a ver la elección divina. ¿Qué es una elección? Elegir, uno elige algo por una razón, uno selecciona, separa. Elegir es separar, ¿verdad? Entonces, cuando uno elige algo, uno lo separa, pero tiene que haber una razón por la cual uno hace la elección. Aquí en el libro dice: para toda reacción siempre hay una razón. Los juicios divinos son la respuesta de Dios ante la dureza y la soberbia del corazón del hombre. Diga: la dureza del hombre, la soberbia del hombre provoca los juicios divinos. Los juicios divinos son la reacción de Dios ante la dureza del corazón del hombre, ante la soberbia del hombre. Él siempre le advierte al ser humano de su mal proceder.
Yo siempre le digo a la gente cuando vienen a hablarme acerca de alguna situación, que me está yendo mal en esto, o que me casé y en mi matrimonio me va muy mal, yo le digo, ¿y Dios no le habló antes de usted tomar la decisión? Dios siempre habla. La Biblia nos muestra que antes de que Caín mate a Abel, Dios le habló. ¿Verdad que Dios le habló? Dios siempre le habla al hombre. La Biblia dice que tenemos nuestra conciencia que nos acusa o nos defiende. Dios siempre le habla a la conciencia del hombre. La Biblia dice que de una o de dos maneras Dios habla al hombre. Aún en el sueño Dios le habla al hombre. Porque Dios quiere apartar al hombre de sus maldades. Dios quiere apartar al hombre de su mal camino. Dios le habla, siempre le anuncia. Cuando a mí me dicen, me fue mal en esto, yo siempre le pregunto a la persona, ¿Dios nunca le habló? Pues sí, alguien me dijo, sí, me hablaron, pero yo no pensé que me iba a ir mal. Pues no escuchó. No quiso escuchar, porque Dios habla de diversas maneras. Dios nos puede hablar a través de su palabra, Dios nos puede hablar a través de algún hermano, Dios nos puede hablar a través de nuestros padres, a través de un niño. Dios habla hasta a través de un burro, pero habla, mi hermano. ¿Sí? ¿No han leído la Biblia? A Balán le habló a través de un burro, porque Balán no quería escuchar. Entonces Dios habla de cualquier manera. Jesús dijo, si estos callasen, las piedras hablarían. Entonces cuando Dios habla, el hombre no entiende, el final será que va a cometer el pecado. ¿Por qué? Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Porque el pecado siempre está tocando su puerta, mi hermano. La mía, la suya y la de su familia, toda, la de todo el mundo. El pecado siempre está a la puerta. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios para apartarnos del pecado, nosotros abrazamos al pecado. Entonces la respuesta de Dios ante la dureza del hombre son los juicios divinos. Dios siempre le advierte al ser humano de su mal proceder y espera que éste reaccione, se arrepienta y reordene su vida. Paradójicamente, el ser humano no solo que no lo hace, sino que además decide neciamente continuar viviendo en rebelión contra Dios y haciendo caso omiso de sus advertencias. El apóstol Pablo hace alusión a esta problemática del comportamiento del hombre y en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 28 al 32, escribe lo siguiente. Romanos 1, 28 al 32, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Ayer vimos cómo dice la Escritura en el Salmo 14, dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero ¿por qué dice que no hay Dios? Porque se ha corrompido y hace cosas abominables. Las cosas que Dios rechaza, las cosas que Dios abomina, las cosas que Dios aborrece, esas las hace. Y por eso Él prefiere decir no hay Dios. Y ante la soberbia del ser humano no queda otra cosa sino los juicios divinos. Ayer veíamos cómo Dios creó todas las cosas y creó al hombre y lo estableció. Le dio un paraíso para que viva. Y Dios ha dicho en su palabra, yo creé la tierra para que sea habitada. Pero el ser humano se pervirtió y dice que la maldad del hombre fue tanta que a Dios le dolió en su corazón.
Le dolió en su corazón haber creado al hombre. Entonces Dios le puso término, 120 años. Y le dio 120 años de misericordia para que se arrepienta, y el hombre no se arrepintió. Y solamente hubo un hombre llamado Noé. Dice la Escritura, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué razón Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Sencillo, mi amado hermano. Noé halló gracia ante los ojos de Dios por una sencilla razón. El Salmo 14 nos da la respuesta. Dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero dice que Jehová miró entre los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora, ¿quién es el necio? El necio es el que a causa de su maldad no quiere arrepentirse, no quiere dejar su maldad, quiere seguir haciendo y decide más bien rechazar a Dios y dice no hay Dios. Pero el entendido, ¿quién es el entendido? El entendido es aquel que cuando oye la voz de Dios tiembla ante la voz de Dios. Aquel que ante la voz de Dios tiembla y se estremece y dice yo no puedo ir en contra de lo que Dios ha dicho. La Biblia nos muestra el caso de José. José dijo, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? En cambio, Sansón no le importó lo que Dios había dicho. ¿Se imagina usted lo que hubiese pasado entre Sansón y la mujer de Potifar? ¿Se han leído la historia? ¿Ah? Imagínense lo que hubiera hecho Sansón con la mujer de Potifar. ¿Sí o no? Pero Sansón no tenía temor de Dios. Era simple. En cambio José tenía temor de Dios. Y José dijo, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Escúcheme. La razón por la que Dios decide elegir a alguien, por la que alguien puede hallar gracia delante de Dios es muy simple. Para entender el porqué de la elección divina es necesario recordar que Dios es el soberano absoluto de toda la creación, que el mundo entero y los que en él habitamos somos de su propiedad, pues él nos creó, y que el poder y la autoridad divina no se pueden jamás cuestionar. Diga, a Dios no se lo puede cuestionar. Usted nunca puede decir, Señor, ¿por qué haces esto? Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Aunque Dios no necesita ponerse a explicarle a usted por qué hace lo que hace. Dios no me tiene que explicar a mí. Él no da cuenta de sus razones. Pero Él siempre tiene la razón. No se puede cuestionar la autoridad divina ni contradecir. Sin embargo, cuando el hombre pierde la conciencia de esta realidad, vive en oposición a ella. O sea, cuando el hombre no es consciente de esta realidad, de que Dios es soberano, de que Dios es perfecto, de que lo que Dios hace siempre tiene una razón, el hombre quiere cuestionar a Dios y quiere andar en oposición a Dios. En esta condición, cuando el hombre se vuelve así, ya no existe posibilidad alguna de que cambie su conducta. Por eso se complacen en hacer lo malo, aunque se les diga que es malo. Y aunque el mismo Dios descendiera del cielo y les dijese es malo, ellos lo harían. Porque ya no les interesa lo que Dios diga. Frente a tal situación, a Dios no le queda otra alternativa que la de aplicar las leyes divinas y juzgar al hombre con justicia a pesar de todo. ¿A pesar de qué? A pesar de cuánto Dios lo ama, cuánto Dios nos ama. A pesar de cuánto Dios ama al ser humano, no le queda otra alternativa que aplicarle el juicio. El juicio va a establecer si es culpable
o no es culpable. Pero todo pecador es culpable. ¿Y la paga del pecado cuál es? Ahora, cuando el hombre no quiere cambiar, porque ha decidido ir en oposición a Dios, Dios ya no tiene otra alternativa, simplemente le tiene que aplicar el juicio divino. A Dios no le queda otra alternativa que aplicar las leyes y juzgar al hombre con justicia. A pesar de todo, a pesar de eso, mi hermano, cuando Dios decide traer sus juicios con los cuales castiga la maldad de la humanidad, siempre, escuche, siempre separa un remanente para preservación de vida. Siempre Dios separa un remanente para preservación de vida, porque Dios no va a acabar con la vida, Dios va a acabar con los pecadores, no con la vida. Entonces Dios separa un remanente para preservarlo para Él. En el capítulo 7 de Génesis, versículo 1 al 4, encontramos lo siguiente. Allí dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que son limpios, una pareja, que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que dice. Mire, mi hermano, Dios castigó a la generación de Noé. Y el Señor Jesús dijo que en esta generación sería como en los días de Noé. Dios castigará a esta generación, mi hermano. Dios castigará a esta generación porque no quiere arrepentirse de su pecado. Ellos dicen: no hay Dios, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero vivir como yo quiera. Dios castigará a esta generación. Porque los juicios divinos son la respuesta de Dios ante la rebelión del hombre. Pero así como en los días de Noé, Dios separó un remanente para preservación de vida, en este tiempo también Dios separa un remanente para preservación de vida. La Biblia dice, mi amado hermano, que nosotros, los que hemos entrado en el pacto de Dios, no moriremos con el impío, sino que Dios nos separará, nos sacará a su tiempo. Dios nos sacará antes de que vengan los juicios sobre la tierra, de la misma manera que Dios sacó a Noé antes de que venga el diluvio. Dios le dijo a Noé: entra en el arca, y Dios cerró la puerta. Y el diluvio vino, pero ya Noé estaba en el arca. ¿Y sabe por qué estaba en el arca? Porque estaba en el pacto de Dios. Como vemos, Dios nunca ha tenido en su corazón el deseo de destruir la creación. Así como en el caso de Noé, Él siempre busca de entre los hombres de la tierra alguno digno, lo escoge y lo separa para Él como remanente que será librado del juicio y del castigo que vendrá por causa del pecado. No obstante, la persona elegida debe registrar ciertas cualidades antes de recibir tal beneficio de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que debe tener como cualidad aquel que recibe el beneficio de ser separado, elegido por Dios para salvación? Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero
miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Sabe a quién es el que Dios mira? Aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al altivo Dios lo mira de lejos, al soberbio Dios lo mira de lejos. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, pero al humilde dice la Escritura que Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 57 dice: porque así dijo el alto y sublime, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando Dios decide elegir a alguien para salvarlo, es porque Dios conoce que cuando Él hable su palabra al corazón de esta persona, esa persona va a temblar, esa persona se va a humillar, esa persona se va a quebrantar delante de su presencia y va a creer la palabra de Dios y va a decir: Señor, yo no quiero estar en contra de tu voluntad. Escúcheme, cuando yo no entendía por qué dice la Escritura que hemos sido elegidos por Dios, yo no sabía cómo explicarme. Dice: Señor, ¿será que tú escogiste a uno para que se condenen y escogiste a otros para que se salven? Hasta que el Espíritu Santo me reveló esta enseñanza, el pacto de Dios con el hombre. Y entendí, mi hermano, Dios no es arbitrario. Dios no escogió a una persona y para salvarla y a otra persona para condenarla simplemente porque le dio la gana. Dios ama a todas las personas por igual. Pero Dios decide elegir a alguien para salvarlo por causa de la respuesta de esta persona a la voz de Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Él conoce y escudriña el corazón del hombre que es engañoso, y Dios sabe de antemano quién es el que le va a obedecer, quién va a atender su voz. Sabe, Dios no quería que Caín estuviera en maldición, pero cuando Dios le habló a Caín, Caín no quiso temer a la voz de Dios, sino que antes se levantó contra la voz de Dios, se ensoberbeció contra la voz de Dios, y por eso cayó presa del pecado, y por eso terminó él y su descendencia en maldición. Dios no es arbitrario. La elección de Dios no depende de Dios, depende de ti y de mí. Dios conoce nuestro mañana, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro mañana. ¿Y sabe qué? Dios no está interesado en tu pasado ni en mi pasado. Dios no está interesado ni siquiera en mi presente y en tu presente. Dios está interesado en mi mañana y en tu mañana. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira el momento de su palabra. Cuando su palabra viene a nuestra vida, lo que nosotros hagamos de allí en adelante, eso es lo que a Dios le interesa. Lo que tú hagas del momento que Dios te habla en adelante. El pasado a Dios no le interesa. Lo que dejaste atrás a Dios no le importa. La Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los pecados de esta ignorancia, a Dios el tiempo de tu ignorancia y el tiempo de mi ignorancia a Dios no le interesa, porque Dios sabe que en ignorancia no podías hacer lo bueno. A Dios le interesa lo que vas a hacer cuando ya conoces lo que Dios ha dicho. Restaurando el altar. Porque hay uno solo que puede revelarte quién es Jesucristo, el Espíritu Santo. Una desafiante e inspiradora serie de enseñanzas que te conducirán a un encuentro con Dios que transformará tu vida. Tu alma, tu espíritu está buscando tener un encuentro con el verdadero amor de tu vida. Con el pastor Luis Caicedo.